Hola, ¿qué tal? En este vídeo voy a hablar un poco sobre arquitectura de software. Eh, voy a mencionar básicamente los patrones más comunes que suelen ser utilizados en el desarrollo de software. Y para no alargar este vídeo, voy a empezarlo con lo que es el patrón de capas. El patrón de capas es uno de los patrones de arquitecturas más utilizados en el desarrollo de software, especialmente en aplicaciones empresariales. Este patrón organiza el software en capas, cada una con una responsabilidad específica, y define una jerarquía en la que cada capa se comunica con la capa adyacente. La estructura de este patrón son la capa de presentación, que es la capa más alta y es la capa responsable de interactuar con el usuario. Es ahí donde se gestionan todas las interacciones que tiene el usuario con la aplicación. Ejemplos, un ejemplo puede ser servlets, JSP y APIs REST, ¿no? La siguiente capa es la capa de lógica de negocio, la cual contiene la lógica de negocio central. Es en esta capa que se realizan las reglas de negocio, las validaciones y los cálculos. Ejemplos son los servicios, los service o los facades. La tercera capa es la capa de acceso a datos. Esta capa se encarga de la comunicación con la base de datos. Es aquí donde se realizan las operaciones CRUD: crear, leer, actualizar y eliminar. Ejemplos son los repositorios o repositories, los DAOs, Data Access Objects, y la cuarta capa de este patrón vendría a ser básicamente la base de datos directamente, pues, donde se almacena toda la información. Ejemplos: base de datos, MySQL, Oracle, PostgreSQL, MongoDB y más base de datos, las que se acuerdan. Sin embargo, todas estas capas tienen un flujo de comunicación. El flujo de comunicación suele ser: la capa de presentación interactúa con la capa de lógica de negocio, y la capa de lógica de negocio interactúa con la capa de acceso a datos, y la capa de acceso a datos ya interactúa directamente con la base de datos, ¿no? También mencionar que cada capa solo debe interactuar con la capa que se encuentra directamente sobre o encima de ella. Para continuar con la teoría de esto, he realizado un pequeño ejemplo, unos cuantos archivos ya para tratar de explicar toda esta teoría, ¿no? Aquí tengo la clase user, que es que esta clase user vendría a estar en la capa de datos, ¿no? Porque esto es lo que representa a una tabla que hay en la base de datos, ¿no? Luego tenemos la clase UserDAO, que esto viene a estar en la capa de acceso a datos. Esta clase es la que se va a encargar de realizar la comunicación con la base de datos, ¿no? Esto puede ser un UserDAO o un repositorio. En este caso le he puesto un UserDAO. Y tenemos y tenemos la clase UserService, que esta está ubicada en la clase en la capa de lógica de negocio, pues porque es aquí donde se va a realizar las reglas de negocio y las validaciones, pues, ¿no? Y aquí se pueden poner todos esos detalles. Y finalmente tenemos aquí el User Controller, que ya se encuentra en la capa de presentación, ¿no? Porque es la que interactúa directamente con el usuario. Así que, bueno, y aquí ya tengo la clase main, que es lo que ya va a ejecutar el programa. Es algo bastante sencillo. Y como vemos, la clase UserDAO se comunica directamente con UserService, Service con UserController, y UserController ya pues es el que interactúa con el usuario. Y así solamente va desde abajo para arriba y de arriba para abajo, así directamente, ¿no? Yo no me puedo saltar de UserDAO e irme hasta UserController, no puedo hacer eso porque ya se friega todo. Aquí, bueno, aquí para recalcar esto, veamos aquí, estoy creando un controlador, user controller, que estoy creando esto aquí. El user controller está utilizando a user service, y el user service está utilizando lo que es, se está comunicando, mejor dicho, no utilizando, se está comunicando con UserDAO, ¿no? Y UserDAO ya se comunica con la base de datos directamente. Pero claro, la clase user ya representa una tabla de base de datos. Este es el mapeo básicamente. Y esto básicamente viene a ser la definición del patrón por capas. Bueno, eso ha sido todo y hasta luego.